Bienvenido a un video más aquí en tu canal AutoCAD para principiantes, chicos. Y bien, en este video les voy a enseñar a cómo cambiarle el idioma de español a inglés a lo que es Revit versión 2023. Bien, bueno, como pueden ver, yo aquí tengo la versión en español y bueno, supongamos que alguien instaló la versión en español y necesita trabajar con la versión en inglés. Ok, vamos a hacer los siguientes pasos que son totalmente muy sencillos, chicos. Vamos a cerrar aquí el programa. Bien, nos vamos a ir aquí al icono, aquí donde se instaló el Revit. Vámonos a lo que es el acceso directo. Le vamos a dar un clic derecho. Le vamos a dar propiedades y aquí le vamos a decir, en este caso, miren, donde dice destino, si se dan cuenta, dice Revit 2023.exe, lenguaje español. Bien. Lo único que vamos a hacer, chicos, le vamos a quitar la abreviación de español por ENU. ENU de inglés. Y miren, le vamos a decir aplicar, le decimos continuar y le decimos aceptar, chicos. Bien. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación de Revit y debe de aparecer nuevamente este Revit con su interfaz totalmente en inglés. Y sucesivamente, miren, podemos hacer el inverso. Cada vez que necesitemos hacer cambio de idioma, chicos, y no necesitamos instalar Revit en español o en inglés. De esta forma, ustedes van a poder manipular el programa en ambos idiomas, chicos. Bien, como pueden ver, miren, tenemos totalmente todo en inglés. Y bien, espero que con este video, chicos, les pueda servir bastante para configurar el idioma en Revit. Así que no olviden suscribirse, su comentario, compartir el video y nos vemos en el próximo video.